Bueno, el siguiente proyecto es Dermacomp, que viene también dentro de la categoría de grupo de investigación. Lo defiende, lo habla, nos lo cuenta, nos lo conversa Yolanda Gilaberte y, bueno, vamos a ello. Hola, buenas tardes y gracias por la oportunidad de haber hecho todo este trayecto HealthTech y de estar aquí con todos vosotros esta tarde. Yo voy a hablar de Dermacomp, yo soy dermatóloga y junto con Edgar Abarca, farmacéutico, hemos desarrollado esta aplicación. Estoy seguro de que habrán oído hablar de la personalización de los tratamientos en medicina. No hay enfermedades, sino enfermos, y los tratamientos deben ser más adaptados a la clínica, al aspecto molecular de los pacientes, genético e incluso a sus preferencias. Nosotros en dermatología utilizamos mucho los tratamientos tópicos, pero a veces, por determinadas circunstancias de los pacientes, los tratamientos que están comercializados no se ajustan o queremos utilizar principios activos nuevos que no están todavía comercializados. Y por eso siempre hemos utilizado la clásica formulación magistral, que hoy se denomina tratamientos individualizados. Para realizar estas fórmulas magistrales, podemos acudir a libros e incluso hay webs o blogs de determinadas empresas comerciales que nos aportan estas fórmulas como la que tenemos allí, pero no dejan de ser una fórmula fija para cada paciente. Por eso se nos ocurrió el desarrollar esta app Dermacomp, que es una herramienta de apoyo a la prescripción del dermatólogo para diseñar medicamentos individualizados. De forma que en un primer momento obtuvimos el apoyo del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para desarrollar un primer fototipo que les voy a mostrar cómo funciona en este vídeo. En este prototipo está desarrollado para iOS, solamente para iPhones, y después de esta información ofrece las 5 patologías o grupos de patologías en las que el dermatólogo prescribe, selecciona las características del paciente, seleccionaríamos la localización que queremos tratar e incluso el tipo de lesión, y entonces la app nos puede ofrecer una fórmula hecha si tenemos la confianza, o bien empezar a diseñar esa fórmula ofreciéndonos los principios activos adecuados, las combinaciones que podemos hacer o no, el rango de concentraciones, si es un niño, si es un adulto, también la aplicación nos lo va a delimitar. Y una vez que ya hayamos seleccionado todos los productos activos que queremos, en virtud del número de días que lo apliquemos, ahora saldrá en la pantalla, el número de semanas y la superficie corporal, también nos da una estimación de la cantidad a prescribir, cosa que a veces dudamos mucho. Y por último, según la localización, también nos ofrecerá una serie de vehículos en los que vehiculizar nuestra fórmula final, como tenemos aquí. Esto lo testamos con 100 dermatólogos y lo que nos dijeron todos ellos es que les parecía algo útil para su práctica clínica. A ver si pasa la diapositiva. Ahí está. Y este proyecto recibió uno de los premios el año pasado en Nova Health. No sé si es que estoy enfocando igual mal. O aquí. Ahora. Muy bien. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, pues hay que actualizar Dermacomp y para ello hemos pedido ayuda a los residentes de dermatología de toda España para que evalúen, para que prueben ese prototipo y nos digan cómo mejorarlo, puesto que son nuestros futuros clientes, adicionar otras patologías que son necesarias y, por supuesto, pasarlo a otros dispositivos como Android. Pero además, no solamente los dermatólogos hacemos prescripción individualizada, pediatras, médicos de atención primaria, por lo tanto esto se englobaría en una plataforma más amplia. Medicomp, que incluso podría tener un apartado para el modus operandi dirigido a los farmacéuticos. Por tanto, nuestros posibles clientes son los más de 2.500 dermatólogos que hay en España e incluso aquellos que están en Latinoamérica, que también formulan y en algunos países mucho. Medicomp, pues hay más de 8.000 pediatras y en cuanto a los farmacéuticos tenemos más de 22.000 farmacias que podrían utilizarlo. Y como destinatarios intermedios tenemos a esos proveedores de materias primas que al fin y al cabo van a ser beneficiarios últimos de el que los especialistas o los médicos de nuestro país hagan más prescripciones individualizadas. El equipo somos 2, pero ya se está incorporando gente joven de mi servicio, gente joven de la Facultad de Farmacia, un partner tecnológico es lo que estamos buscando, alguien también con un perfil más empresarial, becario para dirigir este proyecto.
Como modelo de negocio, pues podría rentabilizarse por descarga, podríamos hacer alianzas y obtener sponsors en esas compañías de materias primas e incluso también podría este sistema adaptarse a un sistema público de salud o privado como herramienta para apoyo a la prescripción de sus médicos. Desde el punto de vista de la financiación, está en el informe ejecutivo por no aburrirles, pero el desarrollo tecnológico ahora mismo está evaluado en unos 14.000 euros para que sea completo y abarque más patologías y pueda ser además autoalimentado por las propias personas que hagan el conocimiento. Habría también que rentabilizar ese conocimiento con unos 5.000 euros y destinar un poco de dinero para marketing y difusión. Y por último, bueno, pues tenemos una aplicación Dermacomp que tiene posibilidades de crecer y ser una realidad dentro de una plataforma mayor, Medicomp, con muchos posibles destinatarios finales, todas las personas que prescriben y también esos destinatarios intermedios. Y por último necesitamos pues alianzas, alguien que esté interesado en este proyecto, público, privado o empresa, y que nos ayude a ponerle el punto o la guinda final para que sea una realidad. Y por eso estamos aquí, porque buscamos gente que sume. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, pues preguntas que tengáis para Dermacomp, para Yolanda, cosas que queráis comentar. La verdad es que resulta muy interesante, así que ¿alguna pregunta que tengáis por ahí? ¿No? Todo clarísimo. A ver, espera, que por ahí. Hola, Yolanda. Aparte de la dermatología, que es tu especialidad y eso, pensándolo como una empresa, ¿a qué otro tipo de especialidad podrías aplicarlo? Pues, por ejemplo, pediatría es una de las especialidades porque ellos utilizan rangos de concentraciones que no tienen medicamentos. Por ejemplo, si un niño tiene hipertensión, pues muchas veces no puede tomar una pastilla, sino que hay que formularle un jarabe. Entonces, en ese sentido, no sería para fórmulas tópicas, sino más para fórmulas sistémicas. Atención primaria, por ese mismo hecho de que a veces utilizan aspectos dermatológicos o aspectos para niños también sería. En las personas que se dedican a cuidados paliativos hay también un formulario de fórmulas magistrales para atención a estos pacientes, pero luego especialidades como ginecología, como otorrino, tienen también parte de formulación magistral en sus gotitas ópticas o en sus oftalmología. Es decir, que quizás los dermatólogos son los que más formulamos desde el punto de vista clásico, pero hay muchas otras especialidades que se podrían beneficiar, sí. Y sobre todo en las nuevas generaciones, porque las fórmulas magistrales parece que es algo de los antiguos dermatólogos que escribían con su pluma, pero está claro que ahora cada vez comercialmente solo vamos a tener aquellos productos que sean rentables. Enfermedades raras, estamos formulando los tratamientos tópicos. O sea, enfermedades minoritarias, porque tú quieres el paciente que tiene esto en la cabeza, en el pie. O sea, realmente es algo, y las nuevas generaciones tienen ganas, pero tienen mucho desconocimiento, entonces les da miedo utilizarla. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, Óscar. Encantado. Oye, enhorabuena y, bueno, lo primero decir que yo creo que proyectos como estos, desde luego, su recorrido va a depender mucho de quiénes son sus líderes y en el caso de Yolanda, pues bueno, la conocemos y bueno, yo creo que ese sea uno de los principales activos sin duda que tiene este proyecto. Y bueno, lo quería decir y después más de ver tu presentación. Nada, muy sencillo porque ya lo habéis hecho ya el estudio de la competencia. Es decir, lo has presentado, has hablado de otros ámbitos más allá de la dermatología, como estabas comentando ahora. ¿Qué hay? ¿No hay nada? ¿No habéis identificado nada que realmente pueda suponer un problema de competencia? Hay una app que se llama AproFarm, que está desarrollada por una asociación de farmacéuticos, pero da las fórmulas fijas. Es decir, es verdad que todos utilizamos fórmulas fijas que están muy establecidas y nos van muy bien, pero en un determinado momento esto, bueno, pues te da libertad para, con seguridad, porque claro, dices, igual pongo una concentración que no puedo o pongo una ineficaz. Pues de esto se trata, o combino esto con esto que no puedo, o pongo este vehículo que no me va a aguantar lo que yo quiera. Es decir, que sí que hay, pero nada que permita el que tú selecciones uno a uno los principios y las concentraciones. Eso no hay nada. No hay nada, vamos, no sé, no he estado en Tailandia ni en nada, pero ni no sé, los chinos, que ellos hacen sus hierbitas y tal,
pero así ni en Europa, Estados Unidos, no. Entiendo que la propia aplicación está pensada para que se retroalimente precisamente de su uso y genere un conocimiento continuo y creciente, ¿no? Eso nos ha parecido luego, pues eso, el que se le diera permiso también a la persona que hace una fórmula para que si quiere la comparta y que tenga likes o no likes y bueno, pues se convierta en un banco de fórmulas magistrales que también tengan un cierto uso y sepas que funcionan. O sea que ese es otro aspecto que no he incluido aquí, pero que sí que está en nuestra cabeza, el hacer una especie de cooperativa para que la gente también, bueno, pues estimule a hacer nuevos medicamentos. Enhorabuena otra vez, de verdad. Una duda que igual me he perdido. La financiación que nos has presentado como necesaria es para actualizar la parte de Dermacom. Sí. Vale, es ahora, pero no habéis valorado, o sí habéis valorado, y cómo se valora la parte de pasar a Medicomp, es decir, abrir a otras especialidades. No, de momento lo que hemos hecho es, porque este prototipo está, claro, teníamos un presupuesto que está como muy cerrado. Entonces, este nuevo presupuesto es para hacer una especie de plataforma dentro de que mis conocimientos tecnológicos llegan a donde llegan, pero bueno, lo que yo entiendo es un nuevo desarrollo tecnológico de forma que luego la alimentación de la app no dependa de los desarrolladores de la tecnología, sino que nosotros podamos añadir un principio que acaba de salir, quitar uno que ya no sirve y entonces ese desarrollo con Android incluido serían esos 14.000 euros. Pero eso sería solo Dermacom. Medicom necesita y tendría que estar en app y en web, porque es verdad que en el hospital muchas veces cuando estás en la web, o sea, habría que hacer las dos herramientas. Hay una parte muy interesante que habéis incluido, me ha parecido a mí, que es el tema de los proveedores de las materias primas, ¿no? Sí. Tanto en la parte de prescripción de la propia plataforma como en la monetización que habéis hecho de la plataforma, que eso es muy interesante, ¿no? Sí, sí. De hecho, incluso hemos pensado en el informe ejecutivo, poníamos pues una sponsorización de sponsor platino, plata y oro para que pudieran tener un multipatrocinio, de forma que a lo mejor pues de forma ahí un poco velada estos son nuestros colaboradores y al fin y al cabo tú puedes poner un vehículo de Fagron o un no sé qué de Acofarma según tu sponsorización. Claro, porque además vosotros llegabais al programa con una app que ya teníais en esa versión inicial, ya la teníais hecha. Y la pregunta era, ¿cómo es posible que con tanta gente que dice, me encanta, yo lo utilizaría, yo lo prescribiría, me mejora enormemente lo que hago, ¿no? Luego resulta que la poníamos en el mercado, ¿no? Y costaba, ¿no? Que hubiera ese... Ya, bueno, la verdad es que cuando empezamos este proyecto, que fue hace unos años, tuvimos mucho tirón inicial, pero quizás nuestras expectativas que se basaron en unos sponsor que no estuvieron decisivos o que fueron un poco, que no cubrían nuestras expectativas, pues hizo que el proyecto un poco se quedara allí dormido, ¿no? Y hemos hecho algún intento de retomarlo, pero siempre cuesta todo tanto y la verdad es que sí que tenemos que agradecer a HealthTech, que nos ha hecho otra vez coger el proyecto y darle esta visión un poco pan. Y yo creo que ahora, además, bueno, con el empuje tengo un residente en mi servicio que es muy tecnológico, lo ha pasado a todos sus resis colegas y entonces un poco que nos den el feedback de cómo lo ven, porque son los futuros usuarios y en base a eso construir el nuevo Dermacomp y ojalá que Medicomp. Esa parte es muy interesante, la de comprometer desde el primer momento, ¿no? A las personas que tienen ese interés en utilizarla, en que te puedan ir diciendo lo que eso. Así que genial. Buscamos inversión, buscamos también un apoyo tecnológico, ¿no? Y buscamos a alguien para poder hacer canal de comercialización de todo esto, ¿no? Sí, sí, eso buscamos. Bueno, pues ya lo sabemos, ¿eh? Todo eso, nada más. Muchísimas gracias, Yolanda. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn.